Muy bien, vamos a comenzar en el día de hoy con la primera clase teórica de la cátedra de Neuroanatomía y Neurofisiología. Para aquellos que se suman en esta ocasión, les recomiendo que vean previamente la clase inaugural para así de esa manera poder seguir el orden en el cual nos vamos a llevar adelante esta serie de clases en nuestra nueva modalidad. En esta ocasión vamos a tratar algunos aspectos más relevantes o que hemos hecho hincapié en la reunión de cátedra referente a la unidad 1. La unidad 1 cuenta con 5 temas. Primero, el concepto de psiconeurobiología y su relación con la neurociencia. El segundo, la clasificación del sistema nervioso y la interrelación entre los diferentes tipos de sistema nervioso. El tercero, los compartimentos y el concepto de sustancia blanca y de sustancia gris. El cuarto, el procesamiento de la información. Y el quinto, el que hace referencia a la filogenia y al concepto de encéfalo triúnico de MacLean. Muy bien. Vamos a hacer entonces especial énfasis en el punto 4, que es el procesamiento de la información. Y para eso tenemos que definir qué es la información o qué tipo de información maneja el sistema nervioso. La información que maneja el sistema nervioso es una información propia del exterior, también denominado información que proviene de esa realidad externa, y otra que es de aquella que proviene del interior de cada uno de nosotros, y esto es nuestra realidad interna. La realidad externa podríamos nosotros ejemplificarla con los objetos que vemos, los animales, los elementos que vienen y que provienen y hacen ese estímulo sensorial en nuestras diferentes modalidades. Objetos, repito, animales, cosas que tienen forma, que tienen color, que tienen un determinado aroma, es decir, estamos hablando de los 5 sentidos. Pero también debemos agregar aquellos estímulos que provienen del exterior y que están vinculados con el otro. No solamente lo externo es lo otro, sino también el otro sujeto, el otro par, que tiene emociones, y por eso así también vamos a recibir las emociones de otro sujeto. Por otra parte, vamos a hablar de la realidad interna que proviene de nuestras emociones, que proviene de nuestros recuerdos, y que de esa manera se configura nuestra propia subjetividad e individualidad, que también es información que va a ser procesada por el sistema nervioso. Entonces, en este punto, ahora sí vamos a decir que esa información tiene que ser procesada. ¿Y quién la procesa? La procesa el sistema nervioso con sus diferentes partes. No obstante, como dijimos en la clase inaugural, nosotros vamos a hacer especial hincapié en el encéfalo, donde vamos a tener el cerebro y el tronco cerebral, que son las estructuras clave en nuestro funcionamiento de nuestras funciones psíquicas superiores. Por eso, ese cerebro tendríamos que empezar a definirlo, y podríamos decir que es una estructura plástica. Una estructura plástica nos está diciendo ya que es un elemento anatómico, neuroanatómico, estructura, y que es plástico, o sea que se va modificando, se va reconfigurando, remoldeando, o sea que también ahí nos hace referencia a su función y a la posibilidad de entender por qué nuestra materia es forma y función. El cerebro es la estructura más compleja del universo, por la cantidad de conexiones que tiene. No obstante, tenemos que reflexionar y pensar, como lo dijo Emerson Poole, un neurocientífico, pero que no provenía de la rama de la biología, sino ingeniero, que dijo una vez: si el cerebro humano fuera tan simple que lo pudiésemos comprender, entonces nosotros, los humanos, seríamos tan simples que no lo podríamos comprender. Fíjense qué paradoja y qué importante esa reflexión. Por eso, hoy decimos que es la estructura más compleja y, obviamente, eso nos lo demuestra. ¿Qué es una estructura plástica? Entonces, eso nos lleva a pensar, a hacer una revisión, y debemos ser razonablemente eclécticos en decir que nuestra disciplina se apoya en 2 principios epistémicos muy importantes. Una que es el estructuralismo y otra que es el constructivismo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que tiene una estructura en la cual se apoya, tiene una morfología y tiene que ser construida, tiene que ser permanentemente
modificada, tiene que ser construida a partir de ese estímulo que dijimos al principio, en esa realidad externa e interna que impacta sobre nuestro sistema nervioso. En este punto hago referencia a nuestro profesor Mancini, jefe de trabajos prácticos, que en una reunión de cátedra, ya después de muchas horas, hizo una reflexión que dijo, siempre lo nombro porque me parece muy interesante, dijo, pero nosotros entonces filosóficamente somos una disciplina existencialista. Al principio, claro, uno dice ¿por qué? Y fíjense qué interesante reflexión. El existencialismo a través, por ejemplo, de Sartre, donde claramente nos señala a su criterio que la existencia es previa a la esencia. O sea, primero hay una estructura, si lo veo desde nuestra materia, y luego van adquiriendo las diferentes reconfiguraciones que serían la esencia y que nos permiten aprender, por ejemplo, lo abstracto en los conceptos, en el significado y también de otro ser humano. Si seguimos, por ejemplo, a otro existencialista, como puede ser Hegel, en un momento de su obra maestra dijo, si es cierto que el embrión si es cierto que el embrión es en sí un ser humano, no lo es para sí. Para sí, un ser humano solo es en cuanto a razón cultivada que se han hecho a sí mismo lo que es en sí. Fíjense que en ese juego de palabras, de alguna manera nos está diciendo que primero se existe y luego se adquiere la esencia para ser lo que realmente es. Y de alguna manera eso es lo que queremos demostrar con nuestro cerebro. El cerebro está, pero necesita del otro, necesita de lo otro para poder armarse, reconfigurarse y moldearse. Hay una experiencia muy interesante de Hubel y Weissel, dos investigadores en Harvard, que han hecho una demostración en la cual se hizo una obstrucción o se les cerró de manera deliberada los párpados a unos animalitos de investigación, por supuesto con todos los recaudos éticos correspondientes, y se demostró que al nacimiento, al tener esa limitación visual, se iba reconfigurando la corteza visual, una parte del cerebro que nos determina la percepción. Y que luego de restituido esos párpados para que pueda el animalito poder observar, o sea que los ojitos quedaron al descubierto, para poder incorporar las imágenes, el cerebro se fue otra vez remoldeando y adaptando a la nueva realidad. Es decir, que el cerebro es medio dependiente. El medio lo hace al cerebro tal cual es. Sin medio no hay cerebro. Como a veces escuchamos esa famosa frase que dice yo soy yo, yo soy yo, vos sos vos, pero necesito a vos para ser yo. El cerebro nos está diciendo lo mismo. El cerebro es una estructura, pero necesita del otro para construirse, si no, no existiría. En esto quiero nombrar rápidamente, ustedes lo tienen claramente en el libro de cátedra explicado, pero hay tres autores que nosotros nos situamos muy bien en nuestra materia, como puede ser Ramón y Cajal, que fue quien describió primeramente la neurona, pero ya él en algún momento dijo que las neuronas no estaban conectadas de maneras definitivas ni eran inmutables. Ya estaba diciendo en ese momento que vislumbraba el concepto de plasticidad. Otro autor que aportó mucho a esta disciplina es Freud. Freud en un momento expresa una frase que dice que no era el momento, que iban a pasar decenios para que la biología iba a otorgar las respuestas más sorprendentes en el campo del conocimiento del aparato psíquico. Otro es Kandel, con los principios que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, que están en el libro y que son muy importantes que los trabajemos y que los retrabajemos para entender que necesitamos el cerebro. Es una estructura imprescindible para el funcionamiento de todo nuestro psiquismo. Esto, vuelvo a decir como en la primera clase, no estamos diciendo que hay un determinismo biológico en absoluto. La estructura existe, el primer principio de Kandel nos señala que todo proceso mental descansa en el cerebro, pero no es lo único. Entonces, lo que sí hay que diferenciar es que esos estímulos externos pueden provenir de diferentes maneras, y ahora entrando ya en una proyección clínica, en una proyección de la terapéutica de lo psico, fíjense cómo nosotros estamos acostumbrados a ver varias formas de modificar lo psico. Una puede ser, por ejemplo, a través de la psicofarmacología, donde hoy afortunadamente tenemos una vasta cantidad de psicofármacos que nos permiten modificar algunas conexiones. Otra muy importante y que nos interesa a nosotros, obviamente, desde la formación que estamos haciendo como psicólogos, es la psicoterapia. O sea que fíjense en sus diferentes formas.
O sea que fíjense que tanto la palabra, por un lado, como el fármaco tienen la misma función, la de modificar y remodelar las estructuras y las conexiones neurales. Son esos estímulos externos que van a actuar sobre ese cerebro que tiene la importancia de la plasticidad. La modificación de las estructuras van a estar proveniendo de diferentes formas de actuar. Por eso decimos que si bien es cierto que los procesos psíquicos descansan en el cerebro, no se reducen solamente a él. Obviamente, otra vez aparece la palabra el medio, el mundo exterior, todos esos factores que pueden incidir en ese cambio de nuestra estructura biológica. Entonces, si todo descansa en el cerebro, hay que diferenciar en qué grado ese proceso biológico se puede estar influenciado, por ejemplo, por factores genéticos, por factores del desarrollo, por factores socioculturales o también por factores vinculares, por ejemplo. Todos esos factores, y estoy haciendo un resumen, inciden sobre la estructura cerebral. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, la violencia. Los niños que nacen y viven en ambientes violentos, no digo solamente físico, sino verbal, van ejerciendo una impronta sobre ese cerebro que se está desarrollando. Entonces ahí vemos cómo lo externo está influenciando sobre lo interno, sobre el cerebro. Entonces no queda solamente limitado a una modificación psicofarmacológica, no queda limitado a una terapéutica psíquica, sino que el diario vivir nos está a nosotros modificando nuestro cerebro. Si hablamos de psicofarmacología, vamos a decir también que vamos a desarrollar un taller juntamente con nuestra docente, Luciana Campagnolo, que va a profundizar para aquellos que estén interesados en conocer los principios de la psicofarmacología. Estos talleres van a ser desarrollados a lo largo del curso, de acuerdo a la modalidad, como les dije, que vamos a ir encontrando. Todo lo que tenga que ver con los aspectos de la plasticidad del cerebro son importantes ahora, a la hora de comprender ese procesamiento de la información. Por supuesto que si hablamos de factores genéticos, hablamos de factores del desarrollo, ahí vamos a dar ejemplos como por ejemplo enfermedades. Hay un taller a cargo de la profesora Silvina Miranda que nos va a explicar muy bien el funcionamiento en estos casos de los sujetos con epilepsia y la relación que tiene entre lo psico, lo neuro y lo biológico. Bien, vamos ahora entonces a entrar un poquito más, ya haciendo esta pequeña introducción, a ese procesamiento de la información, cómo es que se procesa. Y para eso vamos a tomar un modelo que proviene de la neuropsicología, un modelo diseñado por los autores Tamarov y Allegri, argentinos, especialistas en el tema, que han preparado un modelo que nos sirve y que no es muy útil para nosotros y tenerlo al principio en esta unidad 1 como protagonista. Este modelo cognitivo, en el cual vamos a ver ahora nosotros, está más relacionado con un modelo en bloques, como vamos a ver. Es importante tanto como el modelo del encéfalo triúnico, que proviene más de la biología, que tiene que ver más con la filogenia, más que ver con el desarrollo. Uno se va a relacionar con otro y de hecho es importante que ustedes lo hagan y que en el trabajo práctico vayan haciendo esa interrelación. Vamos entonces a ver este modelo neuropsicológico. También, dicho sea de paso, es importante que vayamos sabiendo que tenemos un taller al respecto. Como yo les había dicho, a cargo de Marcela Álvarez y Paula Atfe, con diferentes formas de enfocar, uno más del lado del diagnóstico, uno más del lado de la terapéutica, pero juntas como neuropsicólogas nos aportan y les aportan a ustedes este conocimiento tan importante. Bueno, vamos a ver ese modelo neuropsicológico, cómo sería, de Allegri y Tamarov. Voy a usar la pizarra, pero antes de usarla quisiera hacer un pequeño resumen de lo dicho hasta acá, que a veces es importante graficarlo para poder entenderlo con mayor precisión. Nosotros dijimos al principio de la clase que el cerebro, vamos a hacer un dibujo del cerebro, es una estructura plástica, es una estructura plástica. Esa estructura plástica se va remodelando de acuerdo a los estímulos del ambiente y a la información que le va llegando. Vamos a tomarlo solamente en el día de hoy a los estímulos externos. Vamos a dejar a los otros estímulos internos para otra ocasión. Entonces,
En ese cerebro, que es una estructura plástica, nosotros tenemos que comparar con el modelo, y el modelo de Allegri y Tamarov nos marcan, vamos a hacer cuatro líneas, hacemos un rectángulo, luego hacemos otro. Fíjense que esto sería el funcionamiento del sistema nervioso, este es el sistema nervioso central, parte del encéfalo, y ahora vamos a ver cómo construimos este modelo. Vamos a construirlo así. Vamos a construirlo con dos líneas en paralelo, de esta manera. Vamos a hacer por debajo un círculo. Vamos a hacer por encima este esquema. Y vamos a hacer luego con diferentes colores. Vamos a usar el rojo, por ejemplo, como que ingresa. Vamos a poner el color azul como que sale. Entonces, en este modelo, tal vez si vamos a guardar acá el cerebro para que no nos confundamos, vamos a ver cómo se produce el ingreso de la información y la salida. Yo quiero representarme a la estructura central, aquí como estamos viendo, las diferentes partes de una estructura que vamos a ver en el trabajo práctico siguiente, que se llama la corteza cerebral. Esta sería la corteza cerebral primaria, esta sería la secundaria y esta sería la terciaria. Esto que estoy señalando ahora, corteza primaria y secundaria, en interrelación con otras estructuras subcorticales, esto es corteza, cortical, lo otro se va a llamar subcortical, estamos haciendo referencia al trabajo práctico número 2. Entonces, el trabajo práctico número 2 nos vamos a centrar en este punto. Luego vamos a ver que hay en color rojo estímulos que llegan y en color azul respuestas que salen. Hacia los lados vamos a tener estructuras que van a estar relacionadas con la emoción y con la memoria. Y aquí vamos a tener nosotros, tanto en la memoria como en la emoción, tanto en la emoción como en la memoria, vamos a tener al trabajo práctico número 5 y al trabajo práctico número 6. En tanto, vamos a ver que por debajo hay un importante elemento que está representado por el sistema atencional, aquel que nos permite mantenernos en alerta, aquel que se modifica en los ciclos de vigilia-sueño, aquel que se altera cuando un sujeto está, por ejemplo, en coma. Y ese es el sistema atencional tan importante. Y ahí tenemos las variaciones diarias y ahí tenemos entonces el sueño. Todo eso vamos a incorporarlo, vamos a ponerle acá un número, que es el 4, sería el trabajo práctico número 4. Y finalmente nos queda, para lo último, el trabajo práctico número 3, que está dado por esta estructura que está aquí arriba, que es la que ejerce el control de todo el resto de este modelo. Que ese es el control denominado, como está arriba de todo, se llama el control supramodal. El control ejecutivo, el que se encarga de hacer funcionar adecuadamente el resto de las estructuras. Y entonces así tenemos toda nuestra materia. Trabajo práctico 2, trabajo práctico 3, trabajo práctico 4, 5 y 6. ¿Qué podemos decir ahora para seguir avanzando en este modelo? Vamos a decir que el ingreso de la información se hace a través de los sentidos. Entonces vamos a esquematizar acá en este lugar, en este ángulo, un cerebro, vamos a hacer un ojo, una nariz, una boca, y por supuesto vamos a hacerla un poquito corrida, un pabellón auricular, la médula espinal, como vamos a ir estudiando, y acá vamos a poner, por ejemplo, un esquema de la mano. Y entonces tenemos a priori el sentido del tacto, el de la vista, el del olfato, el del gusto y el de la audición. Esas son las rutas que conducen a modo de autopista hacia un lugar central que es precisamente el cerebro. Todo termina en el cerebro. Por eso es que toda la sensorialidad comienza en las estructuras sensoriales, pero termina siempre en el cerebro. ¿En qué parte? Primero vamos a ver que va a llegar a un lugar que se llama zona subcortical, donde están estructuras de sustancia gris denominadas los ganglios basales, y luego va a llegar a la corteza. Entonces, siempre que estamos en el encéfalo, vamos a tener corteza y ganglios basales. Corteza y ganglios basales. En esa relación corteza-ganglios basales, corteza es procesamiento consciente, ganglio basal procesamiento no consciente, es tema de la próxima unidad. Así que vamos a desobviarlo. Vamos a llegar a la corteza, al punto final. De eso se trata el modelo cognitivo. Y acá tenemos que en esa corteza cerebral vamos a encontrar una corteza primaria, una corteza secundaria y una corteza terciaria. Cuando ascendemos
con todos los canales sensoriales, con el tacto, la vista, que es el sentido más importante, como habrán visto seguramente ya en el capítulo del libro. Vamos a tener la audición, vamos a tener el olfato, y entonces llegamos a esta área primaria de este lado, y esa área primaria es el área de la recepción. Lo que hace es recibir la corteza. La corteza recibe. Luego, en el área secundaria, la corteza reconoce, por eso se llama gnosia. Y es distinto recibir y reconocer. Aquí, por ejemplo, yo estoy recibiendo un estímulo que es de tantos centímetros, puedo decir que es liso, circular, blanco y rojo, pero esto no me alcanza para decir que esto es un fibrón de pizarra. Quien reconoce esta estructura con un fibrón de pizarra es el área secundaria. Y luego llegamos al área terciaria, que es el área de la simbolización, de la abstracción, del conocimiento del significado. Es decir, la que logra el significado, el que logra abstraer el concepto. Por eso hablamos del área de la simbolización, de la abstracción, del significado. Fíjense la diferencia. Acá recibo, acá reconozco y acá extraigo el significado. Estas son todas áreas secundarias, pero siempre en la ruta de lo que está llegando a la corteza cerebral. Ahora pensemos qué es lo que está saliendo desde la corteza cerebral, porque esto es hacia la corteza y esto es desde la corteza hacia afuera. Porque ¿de dónde vienen los estímulos? Vienen del mundo exterior. ¿Y a dónde van las respuestas? Al mundo exterior. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Esto sería lo que el mundo exterior le hace a mi corteza y esto sería lo que la corteza le hace al mundo. Yo veo una manzana, siento olor a manzana y entonces está ingresando a las cortezas. Primero la recibo, la estructura redonda, luego la reconozco como manzana y luego llevo el concepto que es una manzana. Ahora tengo que hacer la otra vuelta, tal vez comerla, tal vez tirarla, no sé. ¿Y cómo empiezo? Empiezo al revés, de arriba hacia abajo. Primero, el área terciaria, ahora fíjense que acá estamos en el área terciaria, pero del otro lado, la que va a emitir la respuesta, en este caso, vamos a ver que hay una toma de decisión. Acá ya hay una planificación, una toma de decisión para poder empezar a hacer el recorrido inverso. Luego existe sí una preparación, conocido también en términos neuropsicológicos como praxia, es la de proponer un movimiento determinado. Y luego hay un área que sí que es el área de ejecución, la que hace directamente el movimiento. Entonces fíjense que hay tres áreas en esta llegada del estímulo y tres áreas para emitir la respuesta. Entonces siempre hablamos de área primaria, área secundaria y área terciaria, pero varían de acuerdo a estemos hablando de las áreas que están procesando la información que llega con respecto a las áreas que están procesando la información que sale. Repetimos otra vez. Cuando llegan las áreas aferentes son la primaria de recepción, la segunda de gnosia o reconocimiento, la terciaria de simbolización o significado. Cuando hay que hacer una respuesta, primero hay que decidirlo, luego hay que planificarlo y finalmente hay que ejecutarlo. Y ese es el recorrido. Por eso es que el recorrido sería de esta manera. Si prolongamos la línea, hacemos esto, llegamos aquí y luego hacemos esto y salimos. Si vamos ahora a ver el resto del sistema, vamos a ver que todo esto tiene que estar funcionando siempre y cuando por debajo haya atención, siempre y cuando haya un sistema de alerta, de vigilia. Es básico. Y necesitamos dos sistemas en paralelo que contribuyan a darle un marco a ese funcionamiento típico de cada sujeto, la emoción y la memoria. Y al mismo tiempo tiene que haber alguien por encima de todo, que es el que está acá, que es el control supramoder, el que dirige, el que se encarga de planificar, de organizar y ver cómo está funcionando el resto de los elementos de las estructuras subyacentes. Esta no es otra cosa que la corteza prefrontal que lo vamos a desarrollar en el capítulo o en la unidad número 3. Entonces, este concepto es muy importante y básico, esencial, para que nosotros empecemos ya a comenzar a hablar de circuitos o conexiones de entrada o aferentes, circuitos o conexiones de salida o eferentes y
nos faltaría entonces decir, bueno, ¿dónde se produce esta conexión aquí? ¿O por qué es importante? Llego y bajo, pero ¿dónde me uno? ¿Dónde logro hacer esto? ¿Dónde logro esta unión tan importante para nosotros? En la parte más alta, en la parte donde podríamos hablar nosotros de esta tramitación sensorio-motriz, pero a un nivel bien alto, bien cortical, bien de nuestro propio pensamiento. Entonces, vamos a ir otra vez, ahora vamos a repetir el dibujo que hicimos al principio. Vamos a esquematizar el cerebro otra vez, vamos a esquematizarlo, ya vamos a ver cómo se llaman cada una de las estructuras. Sabemos entonces que este es rápidamente, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, este es el occipital, este es el temporal. Nos faltan otros lóbulos, pero vamos a quedarnos con esos por ahora. ¿Por qué quiero decir esto? Porque acá hay una cisura muy importante, una estructura que se llama la cisura de Rolando, que la vamos a marcar acá bien gruesa. ¿Y por qué decimos que es importante? Porque eso nos divide al cerebro, y esto para que tengan una visión general, en dos partes. Fíjense que si yo trazo una línea imaginaria, esto es anterior y esto es posterior. Vamos a hacer el ojo para ubicarnos. Todo lo que es anterior a Rolando es precisamente lo que dibujamos de este lado del enfoque neuropsicológico. Todo lo que está por detrás está de este lado. O sea, que con esta porción del encéfalo, con la de atrás, con la posterior, nosotros recibimos al mundo. Y con la de adelante modificamos al mundo. Ahí está la diferencia. Y esa cisura de Rolando es importante funcionalmente en ese sentido práctico de lo psíquico. Vamos ahora a ver otro hecho importante. ¿Cómo hacemos nosotros para poder decir que los dos circuitos se unen? Pues en este punto vamos a hablar de las áreas terciarias. Eso es un tema de la próxima clase, pero es importante para que ahora lo empecemos a conocer. Esta área terciaria, vamos a encontrar un área terciaria posterior, un área terciaria anterior, y luego hablaremos de una interna. Pero en este caso, estos estímulos que llegan acá, y voy a hacer una cruz, son estos que llegan acá. Ahora, los estímulos que están acá, vamos a hacer un círculo, son los estímulos que están acá. Fíjense cómo acá llega hacia el punto más alto y acá empieza ya a generarse el descenso para emitir la respuesta. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos quedaba unir de esta manera y lo unimos de esta manera. Por eso hay siempre una conexión antero-posterior con esas áreas que nos permite cerrar nuestro circuito importante en la tramitación sensorio-motriz. Una de las comparaciones que solemos hacer muchas veces es lo que ustedes ya recuerdan de biología humana, cuando hacíamos el esquema de la médula espinal, ahí está, y decíamos que anterior y posterior. ¿Y qué recordamos de eso? Que lo anterior era motor, lo posterior es sensitivo. Lo posterior recibe, lo anterior emite. Acá es igual, la parte posterior del encéfalo es la que se encarga de recibir y la parte anterior del encéfalo es la que se encarga de ejercer una respuesta. Este es el modelo de Allegri y Tamarov. Este modelo nos permite muchas cosas. Al principio, por ejemplo, reconocer que cada uno de ellos nos va a representar a nosotros una unidad de nuestra materia. Luego empezamos a buscar un paralelismo y encontrar cada una de estas estructuras o cada uno de estos bloques que hemos visto lo podemos ubicar dentro de la estructura de nuestro sistema nervioso central. Y la otra cuestión importante es cómo podemos vincular esto con el concepto del encéfalo triúnico de MacLean. Aquel que nos divide en tres partes, aquel que nos dice que hay tres encéfalos en uno. Entonces, por eso que la propuesta de este trabajo práctico es trabajar de manera interrelacionada. Verán ustedes que es un trabajo práctico importante en aprender conceptos. Aquí nadie puede desconocer la diferencia entre sustancia blanca y gris. Acá todos tenemos que saber cómo es el procesamiento que nos explica Tamarov, vincularlo con el encéfalo triúnico en cuanto a la filogenia, y de esa manera empezar a pensar cómo podemos nosotros entender que todos los cambios que ocurren en el medio externo van a incidir directamente sobre nuestro encéfalo. Un encéfalo que tiene plasticidad, un encéfalo que tiene estructuras que también vamos a tener que conocer, como dice claramente en la introducción del libro, explica que es importante conocer a esta materia como sistema, pero también como estructura, porque cada estructura participa de más de un sistema. Sí, es importante saber además que eso se van modificando, y por eso es que volvemos otra vez a la palabra que tanto nos gusta repetir como es la plasticidad. Las estructuras son, obviamente,
conceptos más rígidos, tal vez un poco más duros para ustedes que están acostumbrados a otra lectura. También debo mencionar acá al profesor Edgardo Cotina y la profesora Mariela Bedfried, que ustedes ya los conocen desde Biología Humana, y son aquellos que los van a ayudar también con un taller para poder individualizar y para poder diferenciar bien las estructuras que al principio nos parecen difíciles, pero lo importante es que entendamos que esas estructuras son necesarias para poder comprender cómo se procesa biológicamente toda la información que proviene. Hoy vimos, por lo menos nos empezamos a ver cómo proviene del exterior, vamos a seguir, pero también cómo provienen de nuestro interior. Así que esa es un poco la idea, el objetivo de esta primera clase teórica para poder ayudarlos, acompañarlos en esta tarea. Espero que les haya servido. Tenemos también abierto el canal del horario de consulta a través de mail, así que cualquier consulta me la pueden hacer llegar también a cada uno de los docentes que ustedes tienen, que sé que ya han empezado a trabajar con muchas ganas y como siempre les digo, les deseo el mejor de los éxitos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.